Hijos míos, las herejías no mueren, solo cambian de ropa. El veneno que casi destruyó la iglesia hace 500 años ha regresado, pero las armas para combatirlo también. Hijos míos, amadísima iglesia de Cristo, les hablo hoy con el corazón de un historiador y el alma de un pastor. Miro el estado actual de nuestra fe. Contemplo la confusión que reina en tantos corazones, las divisiones que nos desangran, los escándalos que manchan el rostro de la esposa de Cristo, y escucho la pregunta que muchos de ustedes se hacen en el silencio de su oración. ¿Ha habido alguna vez un tiempo tan oscuro? ¿Ha estado la barca de Pedro alguna vez tan cerca del naufragio? Es una pregunta legítima, nacida de una angustia real. Y hoy quiero responderles no con mis propias palabras, sino con la sabiduría de la historia, esa maestra de la vida que a menudo ignoramos. Les digo con toda certeza, sí, ha habido una hora aún más oscura. Ha habido un tiempo en que las puertas del infierno no solo golpearon, sino que parecieron derribar los muros de la iglesia. Para entender la batalla que libramos hoy, debemos volver la mirada al siglo XVI, a la crisis más profunda, más devastadora y más total que nuestra Santa Madre Iglesia haya enfrentado jamás. La mal llamada Reforma Protestante, que en realidad fue la gran ruptura, el gran desgarro del cuerpo místico de Cristo. No podemos entender la herida sin antes entender la enfermedad que la provocó. Debemos ser honestos, hijos míos. A finales del siglo XV y principios del XVI, la iglesia en la tierra estaba enferma. Una terrible mundanización había infectado a muchos de sus miembros, desde laicos hasta la más alta jerarquía. Mientras el pueblo sencillo a menudo vivía una fe profunda y piadosa, muchos de sus pastores habían olvidado su vocación. Obispos que se comportaban como príncipes feudales, más preocupados por sus palacios y sus banquetes que por las almas. Sacerdotes a menudo ignorantes que recitaban el latín de la misa sin comprenderlo. Y en Roma, una curia a veces enredada en juegos de poder, nepotismo y una preocupante relajación moral. No era toda la iglesia, nunca lo es. Pero la enfermedad era visible y causaba un escándalo profundo en los corazones de los fieles. Era una iglesia que necesitaba urgentemente una reforma, una purificación, un regreso al Evangelio. Y en medio de esta crisis surgió un hombre, Martín Lutero, un monje agustino, un alma atormentada por la cuestión de su propia salvación, un teólogo brillante y un predicador apasionado. Al principio sus intenciones eran justas. Vio la corrupción, vio los abusos como la venta de indulgencias y su alma ardió con una ira santa. Sus 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg no eran en su origen un manifiesto de ruptura, sino una llamada desesperada a un debate, a una reforma desde dentro. Pero aquí, hijos míos, vemos el misterio de la iniquidad en acción. El diablo es astuto. A menudo no tienta a las almas con el mal puro, sino con un bien envenenado por la soberbia. Lutero, en su justa indignación, cayó en la más sutil de las tentaciones, la de creerse él mismo el único salvador de la Iglesia. Pasó de criticar los abusos de los hombres a atacar la doctrina sagrada confiada por Cristo. Su angustia personal lo llevó a crear una nueva teología a su medida, una que lo liberara de la carga de luchar por la santidad. Y así nació el sola fide, solo la fe, y el sola escritura, solo la escritura. Con una sola frase, pecca fortiter sed crede fortius, abrió la puerta a una fe sin obras, a una salvación sin transformación. Y con la otra, al rechazar la autoridad de la tradición y del magisterio, entregó la Biblia al juicio privado de cada individuo, desatando un caos de interpretaciones que dura hasta nuestros días. Y su mensaje, esta aparente liberación de la autoridad de la Iglesia, cayó como una chispa en un pajar,
y el pajar estaba seco por el descontento y la confusión. Y el viento que avivaba las llamas fue una nueva y revolucionaria tecnología, la imprenta. La imprenta, hijos míos, fue el Internet del siglo XVI. Por primera vez en la historia, las ideas podían replicarse y difundirse con una velocidad inaudita. Los panfletos de Lutero, llenos de una retórica brillante y a menudo brutal, inundaron Alemania y luego toda Europa. En pocos años, el continente que durante más de un milenio había respirado con los dos pulmones de una sola fe, se vio desgarrado. La cristiandad se rompió. Reyes y príncipes, a menudo por ambición política más que por convicción teológica, abrazaron la nueva doctrina para apoderarse de las tierras de la Iglesia y liberarse de la autoridad del Papa. Lo que comenzó como un debate teológico se convirtió en una catástrofe política y social. Iglesias fueron saqueadas, monasterios quemados, estatuas de la Virgen y de los santos destruidas por turbas iconoclastas. Sacerdotes y religiosos fueron martirizados. Y lo más trágico de todo, millones de almas fueron arrancadas de la barca de Pedro, separadas de la plenitud de los sacramentos y dejadas a la deriva en un mar de confusión doctrinal. Esa, hijos míos, fue la verdadera tragedia. La noche más oscura había caído sobre Europa. Hijos míos, en la hora de la más profunda oscuridad, cuando la tormenta de la herejía amenazaba con hundir la barca de Pedro para siempre, cuando naciones enteras eran arrancadas del seno de la Iglesia y el humo de los sacralios profanados ascendía por toda Europa, Dios no abandonó a su pueblo. Él suscitó una respuesta. Pero esa respuesta no fue un nuevo ejército, ni un nuevo emperador. Fue algo mucho más poderoso. Fue la convocación del Sacrosanto Concilio de Trento. No deben imaginar este concilio, hijos míos, como una aburrida conferencia de teólogos discutiendo puntos abstractos. No, el Concilio de Trento fue un concilio de guerra espiritual. Fue la respuesta del Espíritu Santo a la rebelión. Imaginen la escena. Los padres de la Iglesia, obispos, cardenales, teólogos, los más grandes intelectos y las almas más santas de su tiempo, reunidos en esa pequeña ciudad alpina de Trento, bajo una presión inmensa, amenazados desde fuera por las guerras y desde dentro por la confusión. Durante casi 20 años, en varias sesiones, estos hombres, con la asistencia del Espíritu Santo, no se dedicaron a dialogar con el error, ni a buscar compromisos con la herejía. Se dedicaron a forjar las armas espirituales, a definir con una claridad de diamante la doctrina católica que estaba siendo atacada. Los decretos de Trento no son meros documentos históricos, son el arsenal de la Contrarreforma, y hoy quiero revelarles 3 de sus secretos o estrategias maestras que son la medicina exacta para las enfermedades que sufrimos en la Iglesia de hoy. El primer secreto revelado en Trento fue la defensa de las 2 fuentes de la revelación. Lutero había lanzado su grito de guerra: ¡sola Escritura! ¡Solo la Biblia! Afirmaba que la única autoridad para el cristiano era la Sagrada Escritura y que cada individuo, iluminado por el Espíritu, podía interpretarla por sí mismo. Suena piadoso, ¿verdad? Pero en realidad era una trampa mortal de la soberbia. Al rechazar la autoridad de la sagrada tradición y del magisterio de la Iglesia, Lutero no liberó la Biblia, sino que la encadenó a la subjetividad de miles de opiniones humanas contradictorias. El resultado fue el caos, la división en miles de sectas, cada una reclamando tener la única interpretación verdadera. Frente a este caos, los padres de Trento proclamaron una verdad fundamental: la palabra de Dios no nos llega por un solo canal, sino por 2, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. La Biblia no cayó del cielo encuadernada en cuero.
Fue la Iglesia Católica, a través de su tradición apostólica, la que discernió qué libros eran inspirados y cuáles no, la que custodió, tradujo e interpretó las Escrituras durante 15 siglos. La tradición es como el río vivo que fluye desde los apóstoles, y la Escritura es como el mapa precioso que llevamos en ese río. Necesitamos ambos. Separar la Biblia de la tradición es como arrancar una flor de sus raíces. Puede que conserve su belleza por un instante, pero está condenada a marchitarse y morir. Este secreto de Trento es el antídoto contra el subjetivismo y el liberalismo teológico de hoy. El segundo secreto, el corazón de la batalla de Trento, fue la defensa de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Los reformadores protestantes, en su afán de racionalizar los misterios de la fe, habían atacado el corazón mismo de nuestro culto. Decían que la misa no era un sacrificio, sino un simple recuerdo, que la Eucaristía no era el cuerpo y la sangre de Cristo, sino un mero símbolo. Habían vaciado el altar de su poder sobrenatural. Ante esta profanación, el Concilio de Trento se levantó como un león para defender la joya más preciosa de nuestra fe. Con una claridad y una fuerza que resuenan hasta hoy, el Concilio definió como dogma de fe la doctrina de la transubstanciación. Proclamó que, por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo de Cristo, y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre. No es un símbolo, no es una metáfora, es Él. Es el mismo Cristo que nació en Belén, que murió en el Calvario y que resucitó al tercer día, verdaderamente, realmente y sustancialmente presente en cada hostia consagrada. Trento construyó una fortaleza dogmática inexpugnable alrededor del sagrario. Este secreto es el arma más poderosa contra el modernismo de hoy, que intenta de nuevo reducir la fe a símbolos y sentimientos, vaciando nuestros sagrarios y nuestros corazones. Y el tercer secreto de Trento fue la defensa de la cooperación humana en la salvación. Lutero, atormentado por su propia debilidad, había proclamado su doctrina del sola fide, solo la fe. Afirmaba que el hombre es tan corrupto por el pecado original que sus obras no valen nada, y que se salva simplemente por tener fe en que Cristo lo ha salvado, sin necesidad de una verdadera transformación interior. Era una doctrina cómoda, pero desesperanzadora, que reducía al hombre a un mero espectador pasivo de su propia salvación. Frente a esto, Trento proclamó la gloriosa verdad católica. Somos salvados por la gracia de Dios a través de la fe, pero una fe que obra por la caridad. La fe que obra por la caridad. La gracia de Dios es absolutamente necesaria y es un don gratuito, pero no anula nuestra libertad. Dios nos invita a cooperar con su gracia a través de nuestros actos libres de amor, de sacrificio, de penitencia. Nuestras buenas obras, unidas a los méritos de Cristo, tienen un valor real. Este secreto defendió la dignidad de la persona humana, creada a imagen de Dios con una voluntad libre. Es el antídoto perfecto contra la apatía y la pereza espiritual de nuestro tiempo, contra esa mentalidad que dice, soy salvo, así que puedo vivir como quiera. Trento los recuerda que ser cristiano no es una declaración, es un camino, una lucha, una transformación diaria para llegar a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Hijos míos, hemos descendido juntos a uno de los valles más oscuros de la historia de la Iglesia. Hemos visto la herida de la ruptura protestante y hemos contemplado las armas de la verdad que el Espíritu Santo forjó en el Concilio de Trento. Pero la historia de la Iglesia, que es la historia de la acción de Dios en el tiempo, nunca termina en la definición de un dogma. La respuesta de Dios a una crisis nunca es meramente un no a la herejía, es siempre un sí rotundo y creativo a la santidad. Los decretos de Trento fueron la semilla, la hoja de ruta doctrinal para la reconstrucción. Pero para que esa semilla diera fruto,
Para que ese mapa se convirtiera en un camino transitado, Dios necesitaba almas ardientes, corazones entregados que encarnaran el espíritu del concilio y lo llevaran hasta el último rincón de la cristiandad. Y así, hijos míos, ocurrió uno de los mayores milagros de la historia de la Iglesia. En la misma época en que la herejía parecía triunfar, en esa misma tierra devastada por la división y la confusión, el Espíritu Santo suscitó una explosión de santidad, una generación de gigantes espirituales, un verdadero ejército de santos que no solo detuvieron la hemorragia, sino que iniciaron una de las renovaciones más profundas y duraderas que la Iglesia haya conocido. El Concilio de Trento no fue solo un conjunto de documentos, fue una forja, una verdadera cuña de santos que remodelaría el rostro del catolicismo para los siglos venideros. Contemplemos a algunos de estos gigantes, estos hijos del concilio. Miren a San Ignacio de Loyola, un soldado español, un hombre de mundo cuya carrera fue destrozada por una bala de cañón, y en su lecho de dolor, Dios lo transformó. De un soldado del rey de España, lo convirtió en el general del ejército del Papa. Ignacio, con su mente estratégica y su corazón ardiente, comprendió que para combatir la rebelión organizada de la herejía, se necesitaba una obediencia organizada de la santidad. Y así fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas. No era una orden monástica tradicional, sino una fuerza de choque espiritual, un cuerpo de élite de hombres brillantemente formados en la teología y la ciencia, unidos por un cuarto voto especial de obediencia directa al Papa. Los jesuitas se convirtieron en los grandes implementadores del Espíritu de Trento. Fundaron colegios y universidades que formaron a generaciones de líderes católicos. Se convirtieron en los confesores de los reyes, influyendo en la política de las naciones, y se lanzaron a las misiones más peligrosas, desde las selvas de América del Sur hasta las cortes imperiales de China y Japón, llevando la fe católica a lugares donde nunca antes había sido escuchada. Eran los soldados intelectuales y misioneros que la Iglesia necesitaba desesperadamente. Pero si los jesuitas eran el ejército visible de la contrarreforma, Dios también suscitó un ejército invisible, un corazón contemplativo que sostuviera la batalla desde el silencio y la oración. Miren a España y vean a dos de las más grandes místicas de todos los tiempos, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Ellos no combatieron a Lutero en los debates públicos, sino en la arena de su propia alma. Vieron que la enfermedad de la mundanización no solo estaba fuera, sino también dentro de los conventos y monasterios. Y con una valentía heroica iniciaron la reforma del Carmelo, llamando a sus hermanos y hermanas a volver a la radicalidad del Evangelio, a una vida de oración profunda, de pobreza y de silencio. Santa Teresa, con su sabiduría práctica y su profunda humanidad, nos enseñó los caminos de la oración interior, el castillo interior donde el alma se encuentra con su rey. Y San Juan de la Cruz, el poeta místico, nos guió a través de la noche oscura del alma, enseñándonos que la purificación más profunda es el camino hacia la unión más íntima con Dios. Ellos fueron el corazón orante de la renovación tridentina, recordándole a la Iglesia que toda reforma externa debe nacer de una profunda reforma interior. Y si Trento definió cómo debía ser un verdadero obispo, Dios nos dio el modelo viviente en la figura de San Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán. En una época en que muchos obispos eran nobles ausentes de sus diócesis, Carlos fue un verdadero pastor.
sobrino de un papa. Podría haber vivido una vida de lujo en Roma, pero renunció a todo para ir a Milán, una diócesis inmensa y espiritualmente en ruinas, y allí se convirtió en la encarnación del concilio. Fue el primero en fundar seminarios, como había ordenado Trento, para asegurar que sus sacerdotes fueran hombres cultos y santos, y no ignorantes como antes. Visitó cada una de las más de 800 parroquias de su diócesis, a menudo a pie o a lomo de mula, llegando a los pueblos más remotos de los Alpes. Durante la terrible plaga de 1576, cuando las autoridades civiles huyeron de la ciudad, él se quedó, organizando hospitales, alimentando a los hambrientos y dando los últimos sacramentos a los moribundos, convirtiéndose en un padre para su pueblo a riesgo de su propia vida. Fue un gigante de la caridad y un reformador incansable, la prueba viviente de que los decretos de Trento no eran letra muerta. Y finalmente, si la Reforma había difundido su mensaje con la agresividad de la polémica, Dios suscitó a San Francisco de Sales para mostrar el poder de la dulzura y la caridad. Nombrado obispo de Ginebra, el corazón mismo del calvinismo, se encontró con una ciudad donde los católicos eran una minoría perseguida. En lugar de responder con la misma amargura, Francisco inventó un nuevo método de evangelización. Escribía a mano pequeñas hojas, explicando con una claridad y una caridad exquisitas las verdades de la fe católica que habían sido caricaturizadas por los protestantes, y por la noche las deslizaba por debajo de las casas de los calvinistas, día tras día, mes tras mes. Con esa paciencia heroica, con esa caridad inagotable, logró la conversión de decenas de miles de personas, no por la fuerza de la espada, sino por la fuerza de la verdad presentada con amor. Hijos míos, ¿ven el patrón? A la soberbia de los reformadores, Dios respondió con la humildad de los santos. A la confusión doctrinal, respondió con la claridad de Trento. A la división, respondió con la lealtad de los jesuitas al Papa. A la mundanización, respondió con el misticismo de los carmelitas. A la corrupción de los pastores, respondió con la santidad de Carlos Borromeo. A la amargura del debate, respondió con la dulzura de Francisco de Sales. Esta explosión de santidad es el verdadero fruto del Concilio de Trento, y es la lección más importante para nosotros hoy. Las horas más oscuras de la Iglesia, cuando son enfrentadas con una fe valiente y una fidelidad radical a la doctrina, a menudo preceden a sus amaneceres más gloriosos. Hijos míos, hemos visto cómo el Concilio de Trento forjó las armas de la verdad y cómo un ejército de santos las empuñó para renovar la faz de la tierra. Pero alguno de ustedes podría pensar, Padre, esa fue una batalla de gigantes en un tiempo lejano. ¿Qué tienen que ver esos dogmas antiguos y esos santos de hace 5 siglos con mi vida? Con la crisis que enfrento hoy en mi familia, en mi trabajo, en mi propia fe. Y esa, hijos míos, es la pregunta más importante, porque las herejías no mueren, simplemente cambian de ropa. Los errores que Lutero y los demás reformadores sembraron en el siglo XVI no han desaparecido. Han mutado, se han vuelto más sutiles y hoy ya no se predican desde los púlpitos de iglesias rebeldes, sino desde las cátedras de nuestras universidades, desde las pantallas de nuestros televisores y desde los algoritmos de nuestras redes sociales. El campo de batalla se ha trasladado de la plaza pública a la conciencia de cada creyente, especialmente la de nuestros jóvenes. Permítanme contarles la historia de un joven de nuestro tiempo, un alma valiente a la que llamaremos Javier.
Javier era un estudiante brillante de historia en una de las universidades más prestigiosas y seculares de Madrid. Había sido criado en una buena familia católica con una fe sólida, nutrida por la oración y los sacramentos. Pero al entrar en el ambiente universitario, se encontró por primera vez con un desafío frontal a todo lo que creía. Su profesor de historia de la iglesia, un hombre carismático y admirado por todos los estudiantes, era un modernista convencido. No atacaba a la iglesia de frente, su método era más insidioso. Con una sonrisa condescendiente, presentaba las doctrinas de la fe como construcciones culturales de su época. En sus clases, Javier escuchaba cosas que hacían temblar los cimientos de su fe. El profesor hablaba de la transubstanciación, el corazón de nuestra fe eucarística, defendido en Trento, como una hermosa metáfora precientífica que el hombre medieval necesitaba para sentir a Dios cerca. Describía la sagrada tradición como un conjunto de leyendas y costumbres humanas que la Iglesia había inventado para mantener el poder, afirmando que solo la experiencia personal de cada uno era la verdadera guía, y se refería al concepto de pecado original como un mito traumatizante y a la necesidad de las buenas obras como una herencia del legalismo farisaico, repitiendo, sin saberlo o sabiéndolo, las mismas tesis de Lutero, pero vestidas con el lenguaje sofisticado de la academia moderna. El alma de Javier entró en una profunda crisis. Se sentía confundido, aislado. Sus compañeros de clase se burlaban de su fe ingenua. Las certezas que habían sido su ancla ahora parecían frágiles, infantiles, frente a los argumentos aparentemente irrefutables de su profesor. Comenzó a dudar de todo, de la autoridad del Papa, de la realidad de los sacramentos, incluso de la divinidad de Cristo. Sentía como su fe se desmoronaba, como el calor de la certeza era reemplazado por el frío de la duda. Estaba a punto de convertirse en una víctima más de esa apostasía silenciosa que vacía nuestras iglesias de jóvenes. Pero Javier, por la gracia de Dios, no se rindió al veneno. En su desesperación, en lugar de abandonar la lucha, decidió hacer algo heroico. Decidió estudiar. Pensó, si estos hombres atacan la doctrina tradicional, debo conocer esa doctrina a la perfección para defenderla o para abandonarla con conocimiento de causa. Y así, en las noches, después de sus clases, comenzó a investigar por su cuenta. No leía a los teólogos modernos que su profesor recomendaba, sino que fue a las fuentes. Y en su búsqueda en Internet, encontró los documentos del Concilio de Trento. Al principio esperaba encontrar textos polvorientos, irrelevantes, escritos en un lenguaje arcaico, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Descubrió que los decretos de Trento no eran ambiguos ni complicados. Eran como un rayo de luz, de una claridad, una precisión y una lógica aplastantes. Leyó la definición sobre la Eucaristía y sintió cómo su fe en la presencia real se reavivaba. Leyó la defensa de la Escritura y la tradición y comprendió la sabiduría de la Iglesia al proteger la palabra de Dios de la anarquía de la interpretación privada. Leyó el decreto sobre la justificación y vio la belleza de una fe que no es una mera declaración intelectual, sino una transformación total de la persona a través de la gracia y las obras de amor. Los textos de Trento no eran un eco de un pasado muerto, eran una respuesta exacta y contundente a las mismas dudas que su profesor sembraba en el siglo XXI. Se dio cuenta de que el modernismo no era moderno en absoluto, era simplemente la reencarnación de las viejas herejías. Trento se convirtió en su ancla, en su fortaleza. La historia culminó unas semanas después, en un seminario en clase. El profesor estaba explicando con ironía cómo el Concilio de Trento había retrasado el progreso de la Iglesia.
Javier, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con una calma nueva en su alma, levantó la mano. Con todo el respeto, pero con una firmeza que sorprendió a todos, dijo: «Profesor, con el debido respeto, ¿no será que lo que usted llama progreso es en realidad un regreso a la misma confusión doctrinal que obligó a la Iglesia a convocar el concilio en primer lugar? Porque los decretos de Trento no parecen un paso atrás, sino una muralla que protege la fe de ser disuelta en las opiniones cambiantes de cada época». La sala quedó en silencio. El profesor, por primera vez, no supo qué responder. Javier no ganó el debate en ese momento, pero había ganado una batalla mucho más importante, la batalla por su propia alma. Había descubierto que las armas forjadas en la cuna de santos de Trento seguían siendo tan afiladas y eficaces hoy como lo fueron hace 5 siglos. Hijos míos, hemos viajado juntos en el tiempo. Hemos visto la herida abierta de la gran ruptura. Hemos admirado la fortaleza doctrinal del Concilio de Trento, hemos sido testigos de la explosión de santidad que renovó a la Iglesia y hemos visto, en la historia del joven Javier, cómo esas verdades eternas siguen siendo un ancla segura para las almas en la tormenta de hoy. La conclusión es clara e ineludible. Las herejías que casi destruyen la Iglesia en el siglo XVI no han muerto, han regresado, han vuelto con nuevos rostros, con un lenguaje más sofisticado, con una máscara de progreso y compasión, pero en su corazón late el mismo espíritu de rebelión contra la verdad revelada por Cristo. El modernismo y el relativismo de hoy son los hijos bastardos del sola escritura y el sola fide de ayer. Entonces, si la enfermedad es la misma, ¿no deberíamos buscar la cura en la misma medicina que ya demostró ser eficaz? Si el enemigo nos ataca con las mismas viejas mentiras, ¿no deberíamos defendernos con las mismas armas eternas que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, forjó en su hora de mayor necesidad? Yo les digo que sí. El Concilio de Trento no es una pieza de museo. Es un arsenal espiritual que sigue abierto para la Iglesia militante de hoy. Y quiero proponerles 2 armas de ese arsenal. 2 lecciones prácticas de Trento que son el antídoto perfecto para el veneno de nuestra época. La primera arma es el catecismo. En una era de confusión doctrinal sin precedentes, donde incluso algunos pastores siembran la duda, el fiel católico tiene el derecho y el deber de conocer su fe. El Concilio de Trento lo entendió perfectamente. Por eso, una de sus mayores obras fue la creación del Catecismo Romano, un compendio claro, preciso y profundo de toda la doctrina católica, destinado a los párrocos para que pudieran enseñar la verdad sin ambigüedades. Hoy, hijos míos, el heredero directo de ese espíritu es el Catecismo de la Iglesia Católica. Les ruego, les suplico, tómenlo y léanlo. No lo tengan como un adorno en sus estanterías. El Catecismo no es un libro de opiniones. Es la mapa de la realidad tal como Dios nos la ha revelado. En un mundo que les dice, todas las opiniones valen, el Catecismo les da la certeza de la verdad. En un mundo que les dice, sigue tu propia conciencia, el Catecismo les enseña cómo formar esa conciencia según la ley de Dios. Es su fortaleza contra la duda, su escudo contra la herejía. Dediquen 10 minutos cada día a leerlo. Estudien en familia un párrafo cada noche. Acostúmbrense a sus palabras de vida eterna, porque en ellas encontrarán la fuerza para permanecer firmes en tiempos como estos. ¿Y a qué tiempos me refiero? A los de hoy, donde, como en aquellos tiempos de Trento, los vientos de error soplan con tanta fuerza que la peligrosa idea de que todas las religiones son iguales ha penetrado incluso en la Iglesia. Conozcan su fe, ámenla, y así no podrán ser engañados por los falsos profetas, aunque vistan ropas de obispo o hablen desde una cátedra universitaria. La segunda arma, el corazón de la renovación tridentina y el antídoto más poderoso contra el veneno del modernismo, es una renovada reverencia y adoración a la Santísima Eucaristía.
No es casualidad, hijos míos, que la gran explosión del arte barroco, de los agrarios magníficos y de la práctica de la adoración eucarística ocurriera precisamente después del Concilio de Trento. Fue la respuesta de la fe y del amor de la Iglesia al frío ataque de los protestantes que negaban la presencia real. Y hoy, cuando el modernismo intenta de nuevo reducir la Eucaristía a un mero símbolo de comunidad, a una cena fraterna, nuestra respuesta debe ser la misma, pero con una urgencia aún mayor. Les llamo a convertirse en adoradores eucarísticos. Vayan a la adoración, busquen a Jesús en el sagrario. Pónganse de rodillas ante la hostia santa, no solo con su cuerpo, sino con toda su alma. Cuando el mundo les grite que la verdad es relativa, vayan a la adoración y arrodíllense en silencio ante la verdad absoluta hecha carne. Cuando el mundo los bombardee con el ruido y la distracción, busquen refugio en el silencio sagrado de la presencia real. Cuando se sientan débiles y confundidos, acudan a la fuente de toda fortaleza y claridad. La adoración eucarística es el acto de resistencia espiritual por excelencia en nuestro tiempo. Es desafiar al mundo y a sus mentiras no con argumentos, sino con un acto de amor y de fe. Es decirle al arquitecto de este mundo, tú puedes tener el poder, el dinero y la tecnología, pero nosotros tenemos a Dios mismo, y Él es infinitamente más poderoso. Hijos míos, la historia nos ha enseñado una lección poderosa. La hora más oscura de la Iglesia, la crisis de la Reforma, no terminó en su destrucción, sino que dio paso a una de sus épocas más gloriosas, a una cosecha de santos que renovaron el mundo. Hoy nos encontramos en una crisis similar, quizás aún más profunda, pero no debemos temer, porque el mismo Espíritu Santo que guió a los padres en Trento y que encendió el corazón de Ignacio, de Teresa, de Carlos y de Francisco, está con nosotros hoy. Esta crisis no es el fin de la Iglesia, es el fuego del crisol que la está purificando. Y yo creo, con toda la fuerza de mi ser, que de este fuego Dios está forjando ya una nueva generación de santos. Santos laicos, santas familias, santos sacerdotes que, armados con la claridad de la doctrina perenne y un amor ardiente por la Eucaristía, serán los protagonistas de la próxima gran renovación de la Iglesia. Y ustedes, cada uno de ustedes, está llamado a ser parte de esa generación. Los ecos de la historia nos llaman a la acción. El espíritu del Concilio de Trento, ese espíritu de fidelidad valiente, no es una reliquia del pasado, sino una necesidad urgente para el presente. Por eso les pregunto, ¿cuál de las lecciones de Trento creen que es más necesaria para la Iglesia de hoy? ¿La claridad de la doctrina o la reverencia a la Eucaristía? Compartan su reflexión en los comentarios. Y para que veamos cómo el espíritu de la verdadera reforma está vivo, muéstrenos cómo el espíritu del Concilio de Trento resuena hoy en los corazones de todo el mundo. Escriban desde qué ciudad o país escuchan este llamado a la fidelidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no caminar solos en esta batalla. Y compartan este mensaje. Quizás la historia de Javier y la sabiduría de Trento sean el ancla que otra alma necesita para no naufragar en la tormenta.